Quiero empezar entonces a introducirlo a ese mensaje diciéndole lo siguiente. Hay una frase que se ha viralizado y ha tomado mucha popularidad en estos días en nuestro contexto cristiano. Creo que se ha vuelto tan popular que ya se ha añadido a nuestro argot y por ende a nuestro léxico cristiano. Últimamente se escucha mucho hablar de esto y se predica de esto muy frecuentemente. Es un tema que se ha vuelto tendencia desde los altares por estos días. Se predica, se enseña de este tema con mucha periodicidad. Y no te hablo de nada extraño en esta tarde, no te hablo de algo nuevo para tus oídos. Te hablo nada más y nada menos que de los procesos en Dios o los procesos de Dios. La palabra proceso tiene su origen en la palabra latina procesos. Y esa palabra está concatenada, enlazada con una serie de palabras sinónimas en el castellano. Y es interesante conocer la etimología de la palabra proceso, porque por lo general cuando se habla de proceso, pensamos que es un tiempo de quietud, que es un tiempo de estancamiento, un tiempo de pruebas, un tiempo de luchas, un tiempo de lágrimas, de amarguras, de noches largas y de madrugadas eternas. Y no vamos a obviar, no vamos a pasar por alto, no vamos a negar, ni mucho menos a desconocer que en medio de los procesos seguro tenemos que encontrarnos con alguna de estas vivencias o situaciones en la transición o en la alternancia del contexto en el que estemos viviendo, en el suceso por el que estemos pasando. Pero bueno es saber, mis hermanos, que después de la tempestad siempre viene la calma. Es un parte de tranquilidad saber que por más oscuro que se torne el día para nosotros, luz resplandecerá. El escritor tiene que decir: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. No interesa el contexto, mis hermanos, no interesa el terreno, la situación, el posicionamiento, el escenario en el que podamos encontrarnos. Ya Jesús lo dijo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, alguien que diga amén en esta tarde. Hermanos, es interesante saber y entender un poquito de lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Porque lo que la palabra proceso en su sentido o su interpretación correcta quiere decir es que un proceso es un tiempo de avanzar. Por lo general nosotros pensamos que cuando hablamos de procesos es un tiempo de quietud. Pero lo que verdaderamente la palabra quiere decir en su interpretación correcta es que es un tiempo de avanzar, de marchar, de desarrollar, de potencializar. Y aunque a veces pensemos que es un tiempo de quietud, es un tiempo que Dios ha preparado para impulsarnos hacia adelante. Se define un proceso como el conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin, una acción continua, operación o una serie de cambios, tareas que ocurren de manera definida. La acción y el efecto de continuar, de avanzar en un tiempo determinado, en un tiempo establecido. Y eso de los procesos es lo más parecido al ciclo de transformación de una oruga. Lenta, apesadumbrada, poco práctica, sin destreza, sin agilidad. Al contraste de la etapa final de esa oruga, que es una mariposa. Es todo lo contrario, es dinámica, es rápida, es ágil, tiene vitalidad, vivacidad, destreza. Lo cierto es que ahora la oruga en ese momento de proceso, en esa etapa en la que ella se encuentra, se prepara y está a portas a un tiempo de extrema quietud. Dentro de un capullo, dentro de una cubierta donde
va a estar allí por un tiempo determinado. Y te hablo desde la óptica, mi hermano, de una experiencia vivida. No te hablo de una fantasía, ni tampoco de una ilusión o de la percepción de una experiencia impartida. Te hablo desde la experiencia vivida. Y sé que muchos de los que se encuentran aquí en esta tarde, en ese auditorio bajo el sonido de mi voz, se sienten identificados con esto que el Espíritu nos quiere hablar en esta tarde. En algún momento de tu vida espiritual o ministerial te has sentido detenido. Te has sentido en un tiempo de extrema quietud. Te has sentido estancado, enclavado, aferrado al suelo. Y cuando no eres tú o no soy yo, porque lo primero que tenemos que examinarnos antes de examinar a los demás es a nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, que antes de ver hacia otro lado, examínate a ti primero. Cuando no eres tú o no soy yo, por nuestro desinterés y nuestra monotonía espiritual, la cual causa un descuido en un aspecto que no se puede negociar, que es nuestra comunión con Dios. Cuando no es por nosotros, sucede en otros casos que es por personas alternas, personas a nuestro contexto, personas que se mueven en medio de nosotros, que nos quieren estancar, que nos quieren detener, que nos quieren limitar. Es lo más parecido a una barrera humana, a un muro que se opone a nuestra avanzada. O cuando no es por nosotros o por otras personas, pasa que en ocasiones nos vemos enredados en situaciones, en relaciones interpersonales, relaciones sentimentales, que empiezan a quitar la prioridad de Dios en nuestra vida. Relaciones de amistades en cualquier contexto: iglesia, escuela, trabajo, universidad. Y algo dentro de nosotros, como una corazonada, nos dice que no está bien, que no nos trae nada positivo esa relación. Y no estoy diciendo que está mal tener amigos, pero hay que tener cuidado con quien uno se relaciona. Te estoy hablando de estas situaciones que se presentan en nuestra vida y que hacen que nuestra comunión con Dios pueda deteriorarse. Y así nos vemos en un tiempo de quietud, en un tiempo de estancamiento. Aproximadamente 24 días dura aquella oruga en ese capullo. Aproximadamente 24 días. Y mientras ella está allí, no se puede mover. Alguien dirá: prefiero seguir siendo una oruga, porque aunque a pasos lentos y apesadumbrados me podía desplazar. Pero cuando hablamos así o nos referimos así, yo pienso que hablamos ignorantemente, porque en este tiempo de quietud, en este tiempo, hermano, de extrema soledad, parece ser que no tienes a nadie cerca, parece ser que nadie te entiende, que nadie te comprende. Pero en este tiempo de quietud, mi hermano, avanzarás más de lo que tú con tu propia fuerza, con tu propia dependencia, con tu propia capacidad humana puedas avanzar, porque no te estás impulsando tú mismo, sino que te está impulsando la mano poderosa de Dios. Wow. Lo cierto es que Dios tiene esta manera particular y peculiar de forjar nuestro carácter y personalidad. La experiencia de la cautividad y el contraste del éxodo del pueblo de Israel arroja detalles muy determinantes para la comprensión de este mensaje. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, y el número 40 en la escritura es un número de prueba. Es un número donde lo que parece real se pone a prueba. En otras palabras, en el contexto en el que estamos predicando, el número 40 es un número de procesos.
había una ruta alterna. Cuando tú haces una exégesis a la ruta de Israel por el desierto, te das de cuenta que había una ruta alterna, pero también había una ruta directa para entrar a Canaán. La ruta alterna fue por donde Dios quiso que ellos caminaran, que fue por el cruce del Mar Rojo. Y eso llevó aproximadamente 40 años para ellos poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero había una ruta directa. Dicen algunos historiadores y eruditos en el tema que el tiempo estimado para llegar de Egipto a Canaán por esa ruta eran aproximadamente 11 días. Y alguien dirá, ¿por qué Dios no permitió que ellos entraran a Canaán de una manera directa, de una manera rápida, de un isofat? ¿Por qué Dios no permitió que fuera así? Es precisamente de eso que quiero hablarte en esta tarde. Porque Dios tiene esta manera particular de tratar con nuestra vida, de tratar con nuestro carácter y con nuestra personalidad. Los egipcios, hermanos, no eran hombres de guerra, no eran hombres que sabían levantar la espada. Y para poseer la tierra de Canaán, ellos tenían que pelear para tomar la tierra. Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 15, nos da una referencia de lo que el pueblo de Israel hacía para esos días, sus oficios. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, que los hijos de Israel lo que sabían hacer era trabajar en el campo, agricultores, hombres de finca, de ganadería. Algunos de ellos eran una especie así como de mayordomo. Nos ilustra algo parecido a lo que pasó José en la casa de Potifar. Y en otro caso, cosían ladrillos, trabajaban construcción, lo más parecido a trabajar la rusa hoy en día. Ahí solté un código, alguien la cogió. Ellos no sabían pelear, no sabían. Así que Dios determina que en estos 40 años ellos sean formados. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 6. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahí no nos gusta. Con esto no quiero venderte la idea de que el Señor es un dictador empedernido, que se satisface en lacerar o mortificar nuestras almas al mínimo deseo de inclinación a no obedecer su edicto. Antes, todo lo contrario. Dios está tan interesado en que en nosotros haya una transformación absoluta, abismal, profunda, íntima hacia su espíritu, que hará lo que tenga que hacer para que así suceda. Dios hará lo que tenga que hacer, se valerá de lo que tenga que valerse, con el fin de llevar a cabo lo que ha predestinado con nosotros. Romanos capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios usará los escenarios más inhóspitos.
Los escenarios más enigmáticos, más peculiares, más extraños, más hostiles, más marginados, con el fin de sacar lo mejor de ti para la gloria de Él. Yo voy a volver a repetir eso. Dios usará los escenarios más inhóspitos, más enigmáticos, más peculiares, más extraños, más difíciles, más hostiles, más marginados, con el fin de sacar lo mejor de ti para la gloria de Él. A ver, alguien que pueda subirle a esa alabanza. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios usará los escenarios más extraños para sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué me dices de la comisión suicida encomendada a Abraham de exterminar a su propio hijo? Y cómo Dios de una manera extraña se proveyó de un cordero cuando Abraham estaba a punto de enterrar la daga en el corazón de la promesa. Porque Isaac no era nada más ni nada menos que la promesa de Dios para él. Pero era tanta, hermano, la necesidad de que Dios tenía de transformar, de obrar en la vida de Abraham, que lo puso a prueba con lo que él había prometido, que iba a levantarle descendencia. ¿O qué me dices, hermano? De los huesos secos del profeta, que aún muerto el profeta, emanaron vida para llevar a cabo el plan de Dios con la persona que resucitó. Y quiero hacer una pausa aquí, porque mientras leía esto, Dios me hacía entender algo. Mientras pensaba en este hombre, Dios me hacía entender algo. Porque la Biblia no da detalles o qué sucedió con ese hombre después de que resucitó. La Biblia solo dice que él cayó en el hueco, cayó en la tumba y los huesos del profeta lo resucitaron. Y el Señor me hacía entender algo, que a similitud como ese hombre, puede ser que en algún momento de nuestra vida caigamos en un hueco espiritual, en una tumba espiritual, en un hueco económico, en una tumba económica, en una tumba personal, en un hueco personal. Pero hay buenas noticias de parte de Dios en esta tarde. Y es que Dios usará los lugares más extraños para darnos vida y vida en abundancia. Oh, aleluya. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy predicando aquí. Para Dios, hermanos, no hay escenarios, no hay límites, no hay barrera. Porque los escenarios que pueden ser muerte para muchos, desde la óptica y la percepción de Dios, se transforman en vida. El Señor lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos estanque, no hay límites, no hay barreras, hermano. Ya el Señor lo dijo, nada nos detiene. De fuego donde fueron lanzados Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. Toda la corte real y el séquito de Nabucodonosor estaban a la expectativa ese día. Estaban a la expectativa de escuchar los gritos desesperados de aquellos muchachos, de aquellos jóvenes que se negaron a adorar aquella imagen. Estaban esperando que aquellos jóvenes fueran abrazados por las llamas inclementes, que posteriormente, solo unos versículos atrás, habían devorado a aquellos hombres que habían arrojado los al horno. Había un silencio sepulcral, hermano. Ese día, ahí, con Nabucodonosor y todo su séquito, había un silencio sepulcral. Todos estaban a la expectativa, atentos a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero de repente, hermano, se levantó de la silla Nabucodonosor.
Y retumbó una pregunta en todo el consejo de los que estaban allí presentes. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y todos como que se quedaron sorprendidos de que Nabucodonosor se levantara de su silla. Y él les pregunta: ¿ustedes no echaron a 3? Yo estaba aquí presente y yo vi que ustedes arrojaron a 3 personas en el horno. Y ellos respondieron: sí, Señor, fueron 3 personas las que echamos en el horno. Pero en ese momento Nabucodonosor dice algo: si echamos 3, aquí está ocurriendo algo extraño. Aquí está pasando algo extraño, algo diferente. Porque yo no veo 3, yo veo 4. Y no los veo atados, porque aquellos jóvenes fueron lanzados al fuego, al horno 7 veces, calentado más de lo normal. Y fueron lanzados al horno, atados, amarrados, esperando que muriesen en ese lugar. Pero en ese momento Nabucodonosor se levanta y alcanza a visualizar de que no estaban solamente 3, sino que habían 4. Y no estaban atados, estaban libres, estaban paseándose por las llamas, estaban moviéndose en medio de las llamas. No podían sufrir daño por aquellas llamas que habían sido calentadas 7 veces más de lo normal. Estaban aquellos jóvenes gozándose en Dios, porque el que estaba allí, hermano, era semejante al Hijo de los hombres. Y ese cuarto, hermano, que se movía en el fuego, ¡oh, aleluya! Era el Señor. Era el Señor paseándose. Dios usará, hermano, los contextos más extraños, más difíciles, para lograr que en nosotros haya una transformación. Para lograr que en nosotros haya una mutación. Para lograr que en nosotros se cumpla el propósito que Él ha determinado con nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 10 nos habla de la historia de Saúl. Ya voy a terminar aquí. Porque vamos a tener un tiempo aquí de altar. Yo sé que aquí hay mucha gente que está pasando por procesos. Y no es lo mismo hablar de algo que uno no ha vivido, hablar de algo que uno ha vivido. No es lo mismo usted hablar desde una perspectiva a hablar desde la situación vivida. Eso te da autoridad, te da moral para hablar con autoridad. Primera de Samuel capítulo 10 nos habla de Saúl. Y Saúl ya había sido ungido en ese momento. Pero aunque había sido ungido, necesitaba una transformación. Y a eso apuntamos en esa tarde con este lema. Yo sé, mis líderes, mis hermanos, que muchos de los que estamos aquí deseamos de que Dios nos use de maneras poderosas. Deseamos que Dios cumpla el plan, el proyecto que ha determinado para nuestra vida. Yo sé que muchos de los que están aquí, que están escuchando este mensaje, Dios les ha dado propósitos, les ha dado sueños. Pero eso no se va a cumplir sino solamente hasta que Dios nos transforme. Saúl había sido ungido y la Biblia da unos detalles determinantes de la vida de Saúl. No había hombre de los hombros hacia arriba más alto que él. Y al parecer físicamente
Si no era el más hermoso, era uno de los más hermosos de Israel. Tenía la unción, tenía el físico, pero necesitaba que Dios lo transformara. Así que Saúl se le apareció, le dio unas coordenadas y le dijo: dirígete a cierto lugar, y cuando vayas de camino a ese lugar, te encontrarás con un grupo de hombres, los profetas de Dios. Y ellos vendrán descendiendo de un lugar, del lugar alto, el aposento alto. Y eso me hace trasladarme inmediatamente a Hechos capítulo 2. Porque, hermano, en el aposento alto, cuando desciendes del aposento alto, hermano, no desciendes igual como subiste. Cuando desciendes, hermano, de la misma presencia de Dios, la gente tendrá que notar que hay algo diferente en ti, que algo cambió, que algo sucedió con tu vida. Y ellos venían del aposento alto, venían de la presencia de Dios. Y tienes que estar atento cuando alguien se te acerca y tiene la presencia de Dios. Tienes que estar atento, porque cuando alguien está cerca de Dios, hermanos, téngalo por seguro de que Dios le ha entregado cosas a ese hombre para poderla impartir a tu vida. Y venían los profetas, y venían con salterio, y venían con flauta, y venían con arpa. Venían revestidos del Espíritu Santo, venían revestidos del poder de Dios. Y allí estaba Saúl, hermoso, ungido, pero faltaba que Dios lo transformara. Y en ese momento, hermano, ocurrió lo inesperado. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, hermano. Y Saúl empezó a profetizar. Y la gente dijo: Saúl entre los profetas. Van a decir: pero ¿cómo con ese que cayó? Pero ¿cómo con ese que pecó? Pero ¿cómo con ese que no tiene talento? Pero ¿cómo con ese que no tiene características para servir a Dios? Saúl entre los profetas. Yo quiero invitar a alguien. Ay, hermano, hoy vamos. Hoy va a pasar algo aquí con alguien. Quizás con todos no, porque todos no van a entender lo que sucede aquí. Pero con el que logre captar lo que se mueve en la dimensión del Espíritu, pero con el que logre entender lo que pasa cuando la presencia de Dios se mete a un lugar. Y serás mudado en otra persona, y serás transformado en otra persona. Oh, 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 sí. Shatalaba y lama shatalaba basanda llamas. Rababa sitaraba ayamas. Sababa satalaba ayamas. Satalaba sitaraba satayaba. El que tiene oídos para oír, oiga.
lo que el Espíritu está hablando en esta tarde. Yo quiero invitar a alguien aquí al altar, hermano. Ay. Yo quiero invitar a alguien. Aquí hay una cantidad de jóvenes, hermano, que no se lo digo por decírselo. Usted lo va a ver con sus propios ojos de aquí a algunos años. Porque lo que Dios ha determinado con nuestra vida, no hay hombre que lo pueda detener. ¿Sí me está escuchando? Lo que Dios ha determinado con su vida, no hay hombre que lo pueda detener. Vas a tener que hacer una pausa allí, porque hay veces vamos muy rápido y vamos muy de afán y queremos omitir la pausa del Espíritu. Y Dios te va a llevar donde Él ha predestinado llevarte, pero vas a tener que hacer una pausa, porque vas a tener que arreglar cosas en tu vida. Para que Dios pueda ascenderte al siguiente nivel, vas a tener que hacer una pausa para que Dios pueda arreglar cosas en tu vida. Vas a tener que detenerte un momento y vas a tener que encerrarte en el capullo. No sé cuánto tiempo sea. 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero luego de ahí no saldrás siendo una oruga, saldrás siendo una mariposa. Oh, y vas a volar y vas a levantar alas y nada te podrá detener, porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a entregar en esta tarde todo, hermanos. Vamos a permitirle a Dios que nos transforme. Vamos a permitirle a Dios que haga algo en nuestra vida en esta tarde. Aleluya. Vamos a permitirle a Él que Él haga algo en nuestra vida. Ponte de pie en esta tarde. Quiero invitarte a ponerte de pie. Levántate un momento, levántate. Levántate porque algo va a descender aquí. Quiero invitarlos, muchachos, por favor. Coloquémonos de pie todos. Porque algo va a descender aquí hoy. Quizás todos no lo reciban, no lo perciban, no lo entiendan, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. El espíritu con el espíritu. La carne no puede entender lo del espíritu, pero el espíritu sí puede entender lo del espíritu. Y algo va a pasar aquí. Algo va a pasar con tu vida. Algo va a pasar con tu ministerio. Algo va a pasar con tu liderazgo hoy. Y si Él quiere moverse, pues Él es aquí.
Y si Él quiere moverse, déjalo que Él se mueva. Muchachos, la oración de Jabes. Jabes fue el último de sus hermanos y su nombre significaba amargura. No había nada que hacer con Jabes, pero un día decidió hacer una pausa. Procesos de una transformación. Y en esa pausa miró hacia el cielo. No miró hacia los lados. No miró hacia el frente. No miró hacia atrás, miró hacia arriba. Porque de arriba viene la victoria, de arriba viene la respuesta. Y en ese momento el nombre de Jabes cambió. Ya no era amargura. Ahora tenía el nombre de un propósito en su vida. Levanta tus manos, porque algo va a descender aquí. Algo va a descender aquí en el nombre de Jesús. Sobre tu ministerio, sobre tu liderazgo, sobre tu llamado. Levanta las manos. Levanta las manos. Soberano Jesús, he predicado tu palabra en esta tarde. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor.